Hola a todos. Nos gusta creer que nos estamos volviendo más inteligentes. Nos decimos a nosotros mismos que cada avance tecnológico y científico nos acerca más a la iluminación. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si en realidad nos estamos volviendo más tontos? ¿Qué pasa si el ingenio detrás de la tecnología de hoy es en realidad inferior al ingenio detrás de la tecnología de ayer? Las cosas que estás a punto de ver en este vídeo podrían convencerte de que ese es el caso. Si te gusta el vídeo, no te olvides de suscribirte. Adelante. Batería babilónica. Cuando la electricidad entró en uso común hacia finales del siglo XIX, provocó una revolución en la forma en que vivimos. Hoy en día nos preguntamos cómo nuestros antepasados sobrevivían sin electricidad, pero tal vez tengamos que considerar la posibilidad de que no lo hacían. Esto se debe al descubrimiento de la llamada batería de Bagdad, que a veces también se llama batería babilónica, y fue encontrada en Irak en 1838. Ya sea por accidente o por diseño, nadie puede negar que este objeto funciona como una batería. Dentro del jarrón de arcilla hay una varilla de hierro envuelta en cobre. Es posible que el hierro estuviera envuelto en cobre por razones decorativas, pero ¿cuál sería el punto de eso si la creación resultante estaba oculta dentro del jarrón de arcilla? Quizás la pregunta más importante es, ¿qué podría ser este artefacto si no es una batería? El dispositivo fue probado bajo estrictas condiciones de laboratorio para determinar si podía generar y mantener una carga eléctrica, y la respuesta fue un sí enfático. Habiendo comprobado ese hecho, ahora debemos preguntarnos para qué estaban usando baterías nuestros antepasados hace 2200 años, cuando fueron hechas, y cómo, como especie, logramos olvidar la electricidad durante tanto tiempo después. Templo Inca Misana. Cuando hablas de tecnología antigua increíble, es difícil no comenzar con los incas de Sudamérica. El agua era sagrada para los incas. La veían tanto como un fenómeno físico como un concepto espiritual y la trataban con respeto. Por eso construyeron el templo Inca Misana en Ollantaytambo, en Perú, para dar gracias a los dioses que les proporcionaban agua, y es un espectáculo asombroso de ingeniería hidráulica. El agua fluye a través de las fuentes del templo incluso a 2.743 metros sobre el nivel del mar, gracias a un sistema de canales que se extiende por varios kilómetros a través de roca sólida, extendiéndose en las 4 cuencas principales del Valle de Patacancha. Trabajando durante el siglo XIII, los incas idearon su templo lleno de piscinas, cascadas y otras características acuáticas de acuerdo con sólidos principios hidráulicos, logrando evitar saltos hidráulicos cuando era necesario e incluso aprovechándolos en algunos lugares. Aplicaron un revestimiento misterioso a las rocas para hacerlas impermeables y prevenir fugas, y crearon canales de drenaje para contrarrestar los efectos de deslizamientos de tierra y erosión. Sería un proyecto desafiante para un ingeniero civil en el siglo XXI. Cómo se logró con éxito en el siglo XIII es casi inimaginable. Platillo volante. La colección privada de Evgeny Andrianov Dahlgren en Rusia está llena de rarezas y excentricidades, pero no hay nada más extraño en la colección que esta escultura de piedra sólida de una aeronave en forma de disco. Si estás mirando estas imágenes y piensas que parece exactamente como un platillo volador, no estás solo. Eso es lo que prácticamente todos los demás que han visto la escultura también han pensado. La superficie de la escultura está cubierta con inscripciones y dibujos, y hay incluso una pequeña figura dentro del disco. La figura podría supuestamente representar a un piloto. Una de las imágenes más curiosas en la superficie del objeto bien decorado es lo que parece ser la representación de una figura humanoide con un tocado, tumbada de espaldas, mientras una aeronave en forma de disco se cierne sobre ella. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es difícil decirlo. El dueño de la colección insiste en que el artefacto es antiguo, pero no lo someterá a pruebas científicas porque están seguros de que si lo entregan a las autoridades, nunca lo volverán a ver. Eso podría ser un intento de encubrir un engaño, pero es imposible saberlo con certeza. Nan Madol. De todas las ciudades antiguas del mundo que aún se mantienen en pie, solo una fue construida sobre un arrecife de coral, y esa es Nan Madol en Micronesia. El inteligente diseño presenta trabajos de construcción en piedra y coral sobre plataformas que se asientan en islas artificiales, todas conectadas por canales de agua y defendidas por un muro exterior en el mar. Sería un diseño vanguardista para una ciudad del futuro, pero es del pasado distante. No sabemos con exactitud cuándo en el pasado pudo haber ocurrido, aunque las estimaciones varían desde el año 500 hasta el 1100. Nan Madol es tan misteriosa que no existe registro de cómo, cuándo, por qué fue construida o por quién.
Construir una ciudad sobre un arrecife de coral no fue un proceso fácil ni lógico, por lo que debió haber tenido algún significado especial, pero se ha perdido en el tiempo. Además, no hay piedra nativa cerca para ayudar en la construcción, por lo que debió haber sido traída de otro lugar y maniobrada sin ninguna palanca, polea o herramientas de metal, con rocas que pesan hasta 50 toneladas cada una. ¿Cómo pudo haber sido posible en ese momento? Marionetas karakuri. Si traduces la palabra japonesa karakuri, significa truco. Eso te da una pista sobre la naturaleza de las marionetas karakuri. Sin embargo, llamarlas marionetas es menospreciarlas. Estas invenciones del siglo XVII deberían ser llamadas más precisamente robots o autómatas. La función que cumplían era humilde. Cuando se colocaban en la posición correcta y se les daban las herramientas necesarias, eran capaces de servir una taza de té, aunque no estaban realmente destinadas a ser una comodidad para sus dueños, sino más bien una forma de que el propietario mostrara su sofisticación a los visitantes. Para la mayoría de las audiencias que pagaban por ver las marionetas, lo que hacía Omi debía parecer magia. Es una maravilla que no fuera acusado de brujería. Las muñecas ya no se ven como místicas en Japón, pero aún podrías ver una o dos de ellas en hogares japoneses tradicionales. Monje mecánico. ¿Quién construiría una figura mecánica de un monje y por qué? Podemos responder rápidamente la primera mitad de esa pregunta. Fue Gianello Torriano, y lo hizo en el siglo XVI. El por qué es un poco más complicado. El sofisticado monje mecánico de Torriano puede caminar, golpearse el pecho en oración, levantar su cruz y juntar sus manos en oración mientras inclina la cabeza. Funciona tan bien ahora como lo hacía hace 400 años. La figura está hecha de madera y hierro y es un homenaje a San Diego de Alcalá, un obrador de milagros y sanador de la fe del siglo XVI. El llamado monje milagroso supuestamente sanó al hijo del emperador Carlos V, por lo que el emperador hizo que su técnico personal, Gianello Torriano, construyera una réplica robótica de él como un tributo. La historia es especialmente conmovedora porque el hijo del emperador era el rey Felipe II, quien más tarde se casaría con María Tudor e instalaría el catolicismo en toda Inglaterra. El posterior rechazo del catolicismo por parte del rey Enrique VIII fue un factor crítico en el movimiento de la Reforma. Eso es mucha historia para atribuir a una muñeca en movimiento, pero así es. Mapa Piri Reis. Este vídeo trata sobre tecnología asombrosa, así que probablemente te sorprenderá escuchar que nuestro próximo ejemplo de tecnología asombrosa es un mapa del siglo XVI. ¿Cómo podría un mapa demostrar tecnología asombrosa? La respuesta no es tanto sobre el mapa, sino sobre lo que está en él. Este es el mapa personal de Piri Reis, un legendario almirante que sirvió en la Marina de Turquía durante el siglo XVI. No es un mapa completo del mundo. Tal conocimiento no habría estado disponible en ese entonces, pero hay algo un poco confuso al respecto. El mapa se centra en las áreas del mar que Reis cruzaba regularmente durante su extensa carrera y sus muchos viajes. Eso significa que podemos ver Europa, el norte de África, Sudamérica y la Antártida. Sí, dijimos la Antártida. No se puede discutir que la costa de la Antártida está marcada en el mapa. No hay otra masa terrestre que pudiera ocupar esta posición. ¿Por qué es esto notable? Porque el primer avistamiento registrado de la Antártida ocurrió en el siglo XIX, y Piri Reis dibujó su mapa en 1513. Para hacer las cosas aún más extrañas, parece que cuando Reis vio la Antártida, no estaba cubierta de hielo. Norias de Hama. El diseño de las gigantescas norias de Hama en Siria nos resulta familiar porque estamos acostumbrados a ver modernas ruedas de la fortuna en ferias. Sin embargo, estas no son ruedas de la fortuna, sino enormes ruedas de agua que podrían tener hasta 2400 años de antigüedad. 17 de las ruedas aún se mantienen en pie hoy en día, aunque algunas han sufrido daños debido a los recientes conflictos y disturbios civiles en Siria. En tiempos antiguos, formaban parte de un sistema de irrigación que servía a Hama, llevando agua a la ciudad. La fecha precisa de su invención es un secreto perdido en el tiempo. La mayoría de las personas están de acuerdo en que datan al menos desde la época árabe medieval, pero un mosaico descubierto en la antigua ciudad cercana de Apamea sugiere que podrían ser aún más antiguas. Un diseño muy similar a las norias aparece en el mosaico, y este ha sido fechado en el año 469 a.C. Lamentablemente, las ruedas sirven solo un propósito estético hoy en día, pero la complejidad de su diseño es asombrosa para una civilización que vivió hace más de 2 milenios. Invención del jabón. Por ejemplo, se pensaba que Isabel I de Inglaterra era increíblemente limpia porque se bañaba aproximadamente una vez al año.
Sin embargo, podríamos tener que olvidar tales nociones absurdas, ya que ahora sabemos que los babilonios inventaron el jabón hace unos 4800 años. No fueron egoístas con su invención, y así el jabón hecho según la receta babilónica llegó a ser utilizado en Mesopotamia, la antigua Grecia y la antigua Roma. Aún podría haber algo que decir sobre la idea de que nuestros antepasados eran un poco olorosos, ya que no veían el jabón como parte de su rutina diaria de limpieza, sino más bien como un tratamiento médico para enfermedades de la piel. Cuando no se usaba para tratar infecciones, se usaba para limpiar utensilios de cocina. La mezcla de jabón babilónico era muy diferente a los jabones de hoy en día. Estaba hecho de una mezcla de ceniza de madera, grasas animales y agua. Dicho de esta manera, si te frotaras todo el cuerpo con una mezcla así hoy en día, probablemente no te sentirías muy limpio. Granada antigua. Si pensabas que la granada de mano era un invento de la Primera o Segunda Guerra Mundial, tenemos noticias para ti. Para descubrir el origen de la granada de mano, tienes que retroceder mucho más allá del siglo XX. Intenta con el siglo VII, que es cuando se usó el fuego griego contra los enemigos del Imperio Bizantino. Esta antigua granada de mano no es del siglo VII, sino del XIV, pero la hemos elegido porque se parece mucho a los dispositivos que se utilizan en tiempos modernos. La granada de arcilla tiene forma de bellota e incluso tiene un agujero en la parte superior para insertar una mecha. Habría estado llena hasta el tope con un líquido inflamable y luego lanzada a los barcos enemigos para causar el mayor daño posible. Este ejemplo en particular fue encontrado cerca de la costa de Israel en 2016 y se cree que es un remanente de las cruzadas. El líquido inflamable en su interior probablemente era alcohol y por lo tanto no habría sido tan destructivo como las granadas de hoy en día, pero aún así representaría un gran riesgo para un barco de madera. Puentes romanos. Todos sabemos que los antiguos romanos eran increíblemente hábiles en la construcción de puentes. Lo que no sabemos es de dónde provino esa habilidad. Los puentes construidos por los artesanos del Imperio Romano Antiguo fueron hechos para durar. Hay muchos puentes romanos aún en pie, en ciudades y pueblos británicos hoy en día, además de muchos otros en el continente europeo. El ingrediente distintivo de un puente romano es su arco. Al usar arcos, los romanos podían crear puentes con relaciones de altura a apertura de muro mucho mejores que cualquier otra civilización que les precedió. Puedes ver evidencia de esto en edificaciones tan grandiosas como el Coliseo romano. Los puentes modernos usan vigas de concreto para manejar la carga de tensión y generalmente están reforzados con barras de refuerzo. Los romanos no tenían esa opción y sin embargo, sus puentes son tan fuertes como sus equivalentes modernos en muchos casos. De hecho, los puentes más antiguos son en realidad más fuertes en algunas ocasiones. Parte de esto se debe al método preciso pero desconocido que usaban para calcular la capacidad de carga de sus arcos, y parte se debe al uso de ceniza volcánica en su concreto, que evita los peores efectos del desgaste por el clima. La ceniza volcánica todavía está disponible como materia prima, así que no tenemos idea de por qué no se sigue utilizando en las mezclas de concreto hoy en día. Tornillo de Arquímedes. Nuestra próxima impresionante pieza de tecnología antigua es el tornillo de Arquímedes, que es un objeto con un nombre muy engañoso. El malentendido más común acerca del tornillo de Arquímedes es que fue inventado por Arquímedes. No lo fue. Él simplemente registró el dispositivo como un punto de interés durante una visita a Egipto en el año 234 a.C. Su verdadero origen es potencialmente mucho más antiguo y su inventor es desconocido. Es el diseño más antiguo conocido de una bomba de desplazamiento de agua en el mundo. Se cree que el tornillo de Arquímedes se utilizó para bombear agua del Nilo y quizás incluso para irrigar los jardines colgantes de Babilonia. Es un sistema de tubos enrollados firmemente alrededor de un cilindro. A medida que el tornillo gira, el agua se eleva a través de los tubos y es impulsada hacia arriba a través del dispositivo hasta que sale por el otro extremo. Hay posible evidencia de la existencia de tornillos como este en una inscripción de Senaquerib, un rey asirio que vivió hace 2700 años. Si la interpretación de la inscripción es precisa, entonces la tecnología existía 500 años antes de Arquímedes y puede que ni siquiera fuera nueva en ese entonces. ¿Quién ideó el dispositivo? ¿Dónde lo hicieron? Y más importante aún, ¿cómo? ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!